Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Últimamente se ha puesto muy de moda la idea de salir de nuestra zona de confort, lo que supone lanzarse a la aventura y asumir que podemos tropezar o equivocarnos, pero siempre mirando hacia adelante. Esto es lo que se propone en su trabajo nuestro invitado de hoy, el compositor argentino Francisco Huberto, explorando nuevos territorios en música y multimedia. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Un placer. Para salir de nuestra zona de confort, primero hay que tenerlo, ¿no? Ese confort, claro, lo que no es siempre fácil. Sí, me encantó la introducción. El futuro es mucho más grande que el pasado, ¿no? O sea, hay que ir para adelante. Es infinito. ¿Has alcanzado esa zona de confort ya? Yo creo que una vez pasé, como que tomé la píldora roja de Matrix, cuando los primeros meses que llegué a París, y después hay muchas cosas que ya no me interesan más. O sea, voy para adelante simplemente. Me decías que tenías un pasado de tenista importante, ¿no? Bueno, empecé de muy niño a jugar al tenis y lo dejé como a los 13 por ahí. Sí. Quizás se ganan más dinero siendo tenista profesional que compositor, ¿no? Habría que hacer cuentas finas, ¿eh? Bueno, hay que ser campeón, ¿no? Para claro, sí. Las posibilidades que nos ofrece la informática hoy en día son casi infinitas. ¿No dan un cierto vértigo, quizás, esas posibilidades para intentar crear algo nuevo? Uh-huh. Es cierto. ¿No te bloquea a veces esa capacidad? No, puede intimidar, pero no bloquea. Amplifica y te pone el desafío de estar todo el tiempo actualizado, ¿no? Aunque está esta tendencia al retrofuturismo, que también la encuentro muy interesante, ¿no? Explícanos qué es. Bueno, sería volver a una idea del pasado para imaginar desde allí un nuevo futuro. Entonces en el retrofuturismo nos encontramos con... Es como Volver al Futuro, ¿no? La película. Nos encontramos con gente que vuelve a utilizar cassettes y todos esos artefactos analógicos que digitalmente se pueden llegar a imitar, pero no tienen ese alma, esa aura, y desde allí imaginar algo nuevo. O sea, no podemos volver realmente a hacer foja cero a los años 80, 90, bueno, volvemos completamente impregnados desde el hoy hacia allá a través de los mecanismos, y desde allá volvemos a imaginar un nuevo futuro. Interesante, ¿no? Hay que ponerlo en práctica. Las nuevas generaciones ya lo hacen, ¿no? Los discos de vinilo. Por ejemplo, se han puesto de nuevo de moda los discos de vinilo, los cassettes. Por supuesto. Este año celebramos, el año que viene vamos a celebrar el centenario del nacimiento de Pierre Boulez, que es el papa de la música contemporánea, compositor que marcó el siglo XX. ¿Qué hubiera hecho hoy con tantos medios técnicos, tanta electrónica? Bueno, si debería repetirse la conducta, ¿no? Fue un precursor, seguiría yendo para adelante, ¿no? Rompiendo esquemas. Pasa que era un poco provocador también. Hoy en día estamos un poco cansados, ¿no? de la provocación. Ya la gente no se siente provocada por nada. Difícil, no sé. Es difícil llegar al nervio de la gente hoy. Por supuesto. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba en 1988, si no me equivoco, en cuya universidad vas a estudiar composición. ¿Qué te hizo dejar el tenis para dedicarte a la música? La música misma, supongo, ¿no? Yo estaba el padre de un amigo que tenía una colección, tenía una pared entera de CDs en la época, ya no tenía más discos. Y fue una cosa que no se podía creer. Escuchábamos una cosa a través de la otra y querías tocar eso, querías reproducir, querías tener esa cosa de sentir en tus dedos si tocabas el teclado o en la guitarra, que esa especie de emoción, ¿no? ¿Qué tipo de música tenían? Bueno, esa
esa época había tenía una gran colección de música que es el rock nacional argentino. Charly García, Fito Páez, Calamaro y Box Day, y era interminable la lista. Spinetta, Pescado Rabioso, no sé, era infinita. Gustavo Cerati, Soda Stereo, Los Redondos de Ricota. Puedo seguir y seguir y seguir. Había mucho. Y estaban los primeros sintetizadores a tu alcance ya, ¿no? Sí, algunos rudimentarios que se podían conseguir Con muchas clavijas. Bueno, no tantas. Tenían unos botones limitados, un banco de memoria limitado, pero nos las pasamos muy bien. Porque, claro, íbamos a un sonido al otro y pasamos horas, horas. Y de ahí al conservatorio, ¿qué es lo que te hizo saltar? Bueno, yo había empezado el conservatorio. Había una profesora de piano que fue esa simbiosis que no se pueden explicar. Y después ella dejó, se jubiló y yo me puse a estudiar bandoneón. Porque había encontrado un profesor con el que había esa química. Y después fue a la universidad directo. Pero yo empecé a estudiar tarde la música, empecé a estudiar a los 15 años, a los 17 ya estaba en la universidad. Así que fueron 2 o 3. Conocí gente increíble en ese conservatorio inicial. Guitarrista alucinante, Pichi Pérez, inolvidable. Vicente Ronza, mi primer profe de composición. Fui a tomar una clase y me dijo: ¿para qué querés aprender a componer? Oh, la verdad, yo no sabía qué decir. Bueno, para descubrir, no sé, para manejar la técnica. Bueno, pasa. Y ahí empezó todo. Sí. Eres millennial, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Has nacido ya con la pantalla en la mano. Exacto, con los videojuegos y todo. Sí. Tus profesores no, en cambio. Tocar un piano mecánico debía ser algo extraño casi. ¿O no? Supongo que sí. Mucho más difícil, ¿no? El ser nativo digital te da una ventaja quizás sobre las antiguas generaciones. Sí, supongo que sí. Sí, recuerdo a mis padres tratando de, ¿no? A uno les parece todo tan natural y cuando le tenés que explicar a alguien al que no, bueno, ahí que uno se da cuenta de las ventajas, ¿no? Bueno, la tecnología forma parte de ahora ya de nuestras vidas. Indudablemente. Lo que puede ser bueno, pero a veces no es tan positivo. Bueno, ¿no? justamente, ¿no? A veces discuten estas teorías de lo post-digital y que antes, por ejemplo, cuando empezó la internet, uno se sentía libre conectándose y encontrando secretos o cosas así. Y hoy en día lo difícil sería estar desconectado, ¿no? Del portable, de este cacún que se crea, ¿no? O sea, si nos fijamos, la evolución del hombre llegó a estar así, es como interesante. Curiosamente, los hijos de los millonarios en Silicon Valley no utilizan ordenadores, ¿no? Ojo. Deberíamos aprender, ¿no? Hay que tomar nota, yo creo. Digamos también que la investigación musical no tiene mucho de comercial, nos hacen falta apoyos públicos y tú has vivido gracias a varios fondos como la Fundación de Francia, en la Casa Velázquez de Madrid, por ejemplo, sí. También en Argentina, ¿no? El Fondo de las Artes también. Sí, Ibermúsicas también. Claro, quizás es obligatorio tener esos fondos para poder crecer como compositor. Esas cosas te dan una libertad que muy cercana a la autonomía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando llegué a la Casa Velázquez, sos libre, ¿no? Haces lo que haces. Y eso tiene precio. ¿Qué hacías ahí en Madrid, en la Casa Velázquez? Es una casa que pertenece al gobierno francés, por cierto. Sí, pertenece al gobierno francés, fue regalada, ¿no? Hermosísimo. Fueron un tiempo inolvidable. ¿Qué hacía? Fui compositor en residencia y fui a hacer un proyecto con el que había aplicado, ¿no? Que había enviado desde Córdoba una cartita, un día llegó, bueno, 3 meses después en Madrid. Y fue, bueno, no, fue todo. Para mí fue un cambio muy grande. Eso me permitió enlazar otro tipo de cosas, conocer un montón de gente, me abrió un montón la cabeza. Amar lo que tiene la Casa Velázquez es que no van solo músicos, van todos, escultores, fotógrafos, cineastas, pintores y después están todos los investigadores científicos, con los que también en unas discusiones, de toda la noche, ¿no? Es enriquecedor. Sí. ¿Has guardado el contacto con algunos de esos artistas? Sí, claro. Sí. Sí, bueno, justamente después de la Casa Velázquez yo tuve el honor de recibir la subvención de Ibermúsicas
creé una residencia mucho más grande y fui a Lisboa, a Portugal, con un compositor muy interesantísimo, Bruno Gavirro, que lo conocí en la Casa Velázquez. Entonces, fue un efecto dominó, ¿no? Fue una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra y uno se encuentra acá. Y finalmente la Casa Velázquez fue el primer paso antes de instalarte en París, ¿no? ¿Qué es lo que te decidió a quedarte aquí en París? Mira, es difícil responder algo que no está muy claro en mi cabeza, pero París es esa ciudad que enamora a mucha gente en el mundo y bueno, yo creo que fui uno de esos tantos millones enamorados y siempre quise vivir acá. Y se siente como en casa vivir acá. ¿Vas a estudiar en el Conservatorio Nacional de París? Estudié en el conservatorio con Stefano Gervasoni. Fueron unos hermosos 2 años de mi vida, donde yo no podía creerla, cómo llovían los proyectos, esa dinámica de ir para allá es una cosa que te lleva y también, ¿no? Conocer gente de todo el mundo. O sea, no es solamente gente de Europa, es gente de todo el mundo. Siempre me ha intrigado el hecho de estudiar composición. ¿Se puede enseñar a componer, a crear? Se puede enseñar a crear. Yo creo que se pueden despertar curiosidades y amplificar cosas que están ahí, ¿no? Yo no sé si hay... Yo creo que todos podemos crear, ¿eh? Después está eso que se nos dice que no, que uno no es artista. Yo creo que todos podemos crear. Lo que pasa es que algunos pasan más tiempo y otros son más espontáneos. Pero yo creo que todos. Yo tengo esperanza en eso. Un problema de pasión, ¿no? Sí, de pasión y de paciencia. Por supuesto. Y de mucho trabajo. Otra de las instituciones que creo que te trajeron a París fue el IRCAM. Sí. Quizás es el único instituto en Europa dedicado a la música contemporánea. ¿Qué relación tuviste con el IRCAM aquí en París? Bueno, el IRCAM es esa cosa mítica, ¿no? Desde que uno conoce... Si uno está metido en la música experimental, es imposible no conocer qué es el IRCAM. Y estaba el curso de IRCAM, donde pasaban gente que uno empezaba a admirar, ¿no? Obras que, descubrís, ¿y dónde fue? Al IRCAM. ¿Y dónde fue? Al IRCAM. Bueno, entonces parece que se develan secretos, ¿no? Entonces, y fue hermoso estar ahí un año en inmersión total. Yo tuve muchísima suerte porque fuimos un grupo de 10 compositores de todo el mundo también y se formó una camaradería y con muchos de ellos soy muy amigo, muy cercano. ¿Se siente todavía la sombra de Pierre Boulez que creó el IRCAM? Sí, supongo que sí. Hay una cosa cálida, ¿no? Que está bien. Tu trabajo musical gira en torno a la inestabilidad, a la fragilidad. Es cierto que en una de tus obras los músicos descubren la guía audio de la pieza el mismo día del concierto. Pobres, sí. Pobrecitos. Sí, tuve una suerte en el Teatro Colón, el Centro Experimental Teatro Colón, experimenté con eso, con unos músicos franceses. Eso fue justo antes de venirme, ¿no? Después entre la Casa Velázquez y la Avenida Definitiva. Y se pasó súper bien, ¿no? Eran muy profesionales, seguramente, ¿no? Sí. Y yo quería generar esa tensión de, bueno, ¿no? Doy vuelta a una página y con qué me encuentro. Y era esa época era una pieza para 2 percusiones y acordeón. El acordeón era un instrumento que me resultaba muy desconocido. En Argentina hay muy pocos acordeones a botones, casi no hay, yo diría. Y que no tiene nada que ver con el bandoneón, no. Son 2 realidades paralelas. Y bueno, se pasó súper bien, ¿no? Se sintió... Tiene algo de sádico, ¿no? También eso de... ¿El acordeón? No, darle las partituras el mismo día del concierto para que... Tiene algo de muy experimental, de algo de muy... de la conducta, porque uno está tratando de jugar un poco con la reacción humana, ¿no? De la persona, y no conoces a la persona. Porque el músico, bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Bueno, hay muchos directores de cine, de teatro, que les encanta eso, desestabilizar al actor, ¿no? Sí, no sé si siempre es positivo o negativo, pero bueno. Se experimenta. Yo creo que en la experimentación el factor del error es muy grande y hay que aceptarlo, hay que aprender a convivir con ello, ¿no? Estaba Morton Feldman que escribía con tinta. Y si se equivocaba, pasaba días pensando cómo incorporar ese error en la obra, ¿no? Es interesante también. Fantástico. El próximo 17 de octubre vais a presentar un proyecto en el Conservatorio de Pantin, al norte de París. ¿Cómo crees que van a ver los jóvenes músicos en el conservatorio estas ideas tan innovadoras? Bueno, ya viendo
iniciado algunas experiencias de vuelo con este tipo de ideas, hay una buena parte que tiene una sed muy grande. Cuando uno les propone y les hace descubrir música a gente que está muy enfrascada por ahí todavía en aprender a usar el instrumento y en la partitura más tradicional, y uno después viene y muestra músicas que no hay partituras, o son audioguías, o son otras expresiones, se quedan maravillados. Es como, esto es posible. Yo quiero ir, yo quiero estar, yo quiero hacer, contame cómo es, y eso, hermoso. Por cierto, cuéntanos, ¿qué es el programa This is Going to Be Real? Es un programa dedicado a lo multimedia y a lo experimental, que inicio con mi ensamble Flock Lab. Es un ensamble de 5 músicos, pero no siempre tocamos los instrumentos tradicionales, o sea que de hecho hay una pieza en la que estamos todos tocando al mismo tiempo los instrumentos, pero el resto son piezas en las que miramos una cámara o escuchamos una audioguía y descubrimos la partitura, o tocamos un teclado MIDI, ¿no? Un teclado en el que apretamos una tecla y suena cualquier otra cosa que una tecla, ¿no? Que una tecla de piano. Es muy variado. Hay una obra conceptual también muy interesante, donde lleva la semántica bien al extremo. Y yo creo que va a ser una experiencia muy bien presentada para gente que está descubriendo. Hay una obra muy interesante en la que se descubre, o sea, se juega con las respuestas fisiológicas del performer, ¿no? No quiero desvelar mucho lo que va a pasar, pero uno tiene que estar con los ojos vendados durante 3 o 4 minutos y después recibir la luz, y esa reacción es lo buscada por el compositor, una compositora en este caso alemana, Lucia Kilgan, muy interesante. Vas a deslumbrar al público. Esperemos. Precisamente, el público lo vas a tener el 24 de octubre en los venerables salones de la Embajada de Argentina. Sí, increíble. Quizás no recuerdo ningún otro concierto de música electrónica contemporánea allí, ¿no? Habría que buscar en los archivos, ¿no? Habría que buscar. Estamos muy agradecidos de que nos hayan abierto el espacio, muy cálidamente, muy positivamente, con una libertad total así de, ¿no? Bueno, ustedes vengan, ¿no? Acá tienen la sala, y eso a mí me encanta, ¿no? Que te dejen el espacio, llegar y armar todo, desde el primer cable hasta todo. Me encanta. Perdón. Pues ya lo saben, tienen una cita este 24 de octubre en los salones de la Embajada de Argentina para el concierto del ensamble de Francisco Huberto, que se llama Flock Lab. Flock Lab. Sí. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias por a vos. estar aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los que tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Córdoba estoy seguro que también, gracias a la Unión Continental Latinoamérica, una cadena de televisión y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.